Hola, buenas, mi nombre es Wilnaris Pereira. Esta es mi actividad número 3, tarea recreando nuestros lenguajes para el taller de lengua 1, profesor José Gabriel Criales Sierra, Corporación Universitaria del Caribe, año 2018, y dice así. Como todos sabemos, la comunicación, más que todo el lenguaje, tiene dos formas que son el lenguaje verbal y el no verbal. En este momento vamos a tratar más que todo el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es una de las maneras más importantes y comunes del ser humano comunicarse, expresando mediante gestos con las manos. Por ejemplo, existen varios tipos de lenguaje no verbal, que es la kinesia, táctil, proxémico y la apariencia, que más adelante estaremos hablando. Uso del lenguaje no verbal. ¿Cómo se usa? Los signos o señales de la comunicación no verbal varían dependiendo del contexto donde se desarrollan. Uso. Se emplea para realizar, repetir o ilustrar un mensaje verbal. Es decir, que nosotros las personas podemos repetir una imagen o transmitir o ilustrar un mensaje que se está dando o que se quiere transmitir a otras personas. Dice, enfatiza lo que expresamos con las palabras. Es decir, que nosotros mediante nuestras manos, nuestra cara, podemos enfatizar, afirmar qué es lo que estamos diciendo. Dice, lo usamos todos los días y a todas horas. Obviamente cuando nosotros estamos hablando, estamos moviendo las manos, la cara, porque estamos haciendo los gestos, estamos realizando, repitiendo e ilustrando los mensajes que estamos dando oralmente. Transmitir sentimientos o estado interior personal. Claramente, el lenguaje no verbal es sinónimo de la representación, de transmitir los sentimientos que sentimos. Por ejemplo, si estamos enojados, si estamos tristes, sorprendidos o algún otro sentimiento, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo los tipos de comunicación no verbal. Como ya veníamos diciendo, que está la kinésica, que son los movimientos expresivos del cuerpo, es decir, cómo nos movemos con las piernas, con los brazos, las manos. Tenemos la proxémica, distancias entre los hablantes, icónicos, imágenes, es decir, que los icónicos son las imágenes que nosotros vemos o vemos las características del lenguaje no verbal. La proxémica es la distancia entre los hablantes, es decir, que una persona va a tomar una distancia determinada para poder hablar con otra, para poder colocar como el espacio entre las personas, ¿sí? Más adelante estaremos hablando sobre eso. Para lenguaje o para verbal, oral, uso de la voz y escrito, puntuación. Aquí se utiliza la voz y los signos de puntuación, pero en la escritura y la oralidad. La kinesia es el lenguaje expresivo que comprende el movimiento para la comunicación no verbal, lo que ya veníamos diciendo. Se utiliza la kinesia o es la ciencia que estudia el movimiento para la comunicación no verbal, con las piernas y eso. Fuentes de movimiento kinésico. Aquí está la postura corporal, el movimiento del cuerpo, el gesto. Dice,
La kinésica es una palabra de raíz griega que significa movimiento. Es la ciencia que estudia el lenguaje expresivo, apelativo o comunicativo de los movimientos del cuerpo. Comprende los gestos, los movimientos corporales, los de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies y las piernas, las expresiones faciales, sonrisas, etc. En ella podemos encontrar fuentes de movimiento kinésico, que son la postura corporal, que la que nos va a dar señales sobre la predisposición o no a la interacción entre interlocutores. Por ello se habla de disposición de entrega. Es una posición avanzada donde se ponen barreras al intercambio. Por el contrario, encontramos como por ejemplo de postura corporal cerrada, aquella en la que uno de los interlocutores ofrece una posición desplazada o invertida y se cruza de brazos o de piernas. También tenemos el movimiento del cuerpo. Es claro que unas personas son más dadas a la expresividad gesticular que otras, pero es esencial mantener una cadencia congruente con el contexto verbal. Un exceso de gesticulación podría hacer perder el hilo de la conversación y provocar nerviosismo y distracción en el interlocutor. Ahora está el gesto. El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones principales de los movimientos corporales realizados con las manos, brazos y cabeza. Existe un tipo de gestos llamados emblemas, que pueden ser fácilmente reconocidos porque sencillamente significan palabras. Existen también instrumentos de gesticulación del cuerpo, que son las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, la mirada, la expresión facial. Por eso que muchas veces nosotros vemos que una persona tiene muchos gestos en el cuerpo. En todas partes del cuerpo hay gesticulaciones. Por ejemplo, dice, en las manos, una mano honesta que invita a la confianza, al acercamiento, a la verdad, se mostrará en la extensión de su palma hacia el otro. Es decir, que cuando nosotros damos la mano es porque estamos acercándonos. También en los brazos, el cruce de brazos es un gesto muy frecuente. ¿Por qué? Porque quiere decir a veces que las personas están enojadas o que están serias. Las piernas, cuando cierran las piernas, quiere decir que esa persona no quiere que nadie se acerque. No quiere que, por ejemplo, la otra persona se aproxime. La cabeza quiere decir más que todo, o si asiente a la derecha o a la izquierda, quiere decir que no, o si hace arriba hacia abajo, quiere decir que sí. Bueno, todo depende cómo mueva la cabeza. La mirada también. En la mirada, aunque forma parte de la expresión facial, la mirada juega por sí sola un papel importantísimo en la comunicación no verbal. Si la relación entre los interlocutores está limitada al ámbito profesional o de negocios, es mejor evitar una mirada directa, ya que puede intimidar al otro o mostrar un exceso de confianza. Por tanto, es más correcto imaginar un triángulo en la frente de la otra persona y dirigir o él a nuestra mirada, lo que crea una sensación de seriedad y franqueza. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos mirando a otra persona. Si, por ejemplo, una persona o un estudiante universitario está dando un discurso, debe estar enfocado, así como dice aquí, en hacerle un triángulo en la frente de esa otra persona, de las personas a las cuales está transmitiendo la información, para que no se pierda el mensaje y pueda darlo claramente y no se pueda confundir y no le entre nerviosismo. También está la expresión facial.
que es el rostro. Es una de las principales fuentes de comunicación kinésica. Diversas investigaciones han llegado a la conclusión de que son 6 las expresiones faciales principales las que demuestran emociones como la alegría, tristeza, asco, enfado, temor y asombro. Por esto he cogido estos dibujitos, la de los emojis. ¿Por qué? Porque es una clara forma de demostrar. Muchas personas usan los emojis en el WhatsApp, en cualquier parte, para demostrar cómo se sienten, qué están haciendo, si están de acuerdo o están en desacuerdo. Táctil implica gran proximidad. Un ejemplo muy claro son abrazar, dar un beso, dar la mano y amamantar. Es decir, que muchas personas quiere decir que está muy próximo a que te toquen, a que te abracen, a que te den un beso. Cuando eso es una forma de un lenguaje no verbal. Cuando estás en contacto directo con esas otras personas. Proxémico se refiere a la distancia que guardamos entre las personas. Como ya habíamos dicho, la distancia es el espacio que nosotros tenemos para hablar entre una persona y otra. Hay que mirar bien cómo es que nosotros nos vamos a acercar a esa otra persona y depende también la persona a quien le vayamos a dirigir la información. La apariencia. Este es un elemento muy importante, que es la generadora de la primera impresión y se constituye por todos los elementos no verbales, pero enfatiza en el aspecto externo de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la persona debe, si por ejemplo nosotros queremos dar muy buena apariencia, debemos estar bien vestidos, bien calzados, tenemos que tener buena gesticulación, buen lenguaje verbal, cómo movemos nuestra cara, nuestro rostro, cómo olemos, ¿verdad? Más que todo, va enfatizado en el aspecto externo de la persona. Es muy importante, porque dice que es la generadora de la primera impresión y se constituye por todos los elementos no verbales, es decir, que va constituida, pero tiene una diferencia, que enfatiza, es decir, que se especializa más que todo en el aspecto cómo lucen las personas a la hora de dar un discurso o presentarse o hablar con otras personas o dar un mensaje. Bueno, pues todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver mi video. Mi nombre es Wilnaris Pereira. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.